Hoy vamos a hablar de un tema fundamental para la salud y los derechos de millones de personas, el poder menstrual. Y es que existen aún muchísimos tabús, también muchísimos mitos alrededor de este tema que es totalmente natural, un proceso natural. ¿Qué implica el menstruar con dignidad? Quédate con nosotros para descubrirlo. Esto es En la Banqueta. Acompáñanos. ¿Tú ves el viable hablar sobre menstruación con tus amistades, en tu trabajo o con tu familia? ¿Es cómodo? Bueno, normalmente nosotros, siento que como sociedad, pues realmente es un tema tabú, porque tal vez entre mujeres es muy cómodo hablarlo, pero ya como en cuestión como familiar en algunas situaciones pues suele pasar de que el papá como que no le agrada y se retira del lugar, o hermanos o primos de la misma manera se retiran. Entonces realmente pues sí es un tema que deberíamos de todos como empatizar, no nada más mujeres sino como hombres también. Resulta complejo, resulta un tabú cuando es algo natural. Es parte de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, que pues lo vivimos cada mes. ¿Tú cómo vives este proceso? Bueno, desde mi perspectiva, es un poco complicado porque yo sufro constantemente como de, flujos muy abundantes, entonces se me complica a veces el acudir a la escuela, el acudir al trabajo o venir a veces al servicio social, pues sí se me complica mucho porque pues sí realmente no nos explican que pues realmente a veces algunas mujeres tenemos las complicaciones como que se hace como enfermedad, por así decirlo, en donde nos incapacita, no nos permite hacer nuestras labores y pues realmente es complejo sí tener como el periodo. ¿Por qué hay que desmitificar el tema de la menstruación? Porque es increíble que estemos en el pleno siglo XXI y que todavía existan estereotipos, tabúes, roles de género con relación a un tema que es parte del sistema fisiológico de nosotras las mujeres, es parte de nuestra feminidad, es parte de la naturaleza de ser mujer. Y a estas alturas todavía tenemos que ir a la farmacia a pedir las toallas sanitarias y nos las dan envueltas en papel estraza para que no se vea, para que no se note. En las casas todavía tenemos que estar escondidas de los hijos, de los varones, porque la niña está en sus días. En las escuelas hay niñas que no pueden asistir a la escuela por una serie de situaciones generadas precisamente por su proceso menstrual, y en los trabajos pues de la misma manera. Y creo que es el momento de seguir levantando la voz para que las mujeres sigamos ejerciendo nuestros derechos, porque el hecho de a veces estar en este periodo de menstruación pues nos evita el ejercicio de otros derechos, sobre todo en las escuelas y en los trabajos. Menstruar no debería ser un motivo de vergüenza ni una carga injusta. Estamos hablando de salud, de derechos, de vivir plenamente e informados este proceso. Y qué mejor que conocer todas sus aristas de la mano de una experta. Me gustaría comenzar con esto, doctora. Puede ser obvio, pero a veces no lo es. ¿Qué es la menstruación? La menstruación es un proceso que es consecuencia del efecto hormonal que se presenta en las mujeres que llegaron a una edad en la que ya alcanzaron su madurez sexual. ¿Este es igual en todas las mujeres? Es un proceso que tiene los mismos desencadenantes, los mismos detonantes, pero realmente la menstruación suele ser un proceso muy individual, es muy particular, ¿sí? También varía la edad en la que inicia en cada persona. El promedio del inicio de la menstruación, que se llama menarca, inicia en la mujer mexicana entre los 12 y los 14 años.
pero pueden haber casos de excepción en los que puede presentarse desde los 9, 10 años o retrasarse hasta los 17 años y considerarlo todavía dentro del proceso fisiológico. ¿Cuáles son los síntomas que podemos considerar normales que se presentan durante este proceso? Es una gama muy variada. Prácticamente podemos decir que pueden haber pacientes que cursen su menstruación de manera asintomática, o sea, que no tengan ningún síntoma, hasta pacientes que pueden llegar a tener síntomas incapacitantes. Esto es bien importante, doctora. Sí puede ser incapacitante la menstruación y más cuando existen otro tipo de condiciones. Así es. Prácticamente el inicio de la menstruación, la llamada menarca, pone de manifiesto en muchas ocasiones problemas de salud previos de la mujer o los inicia a manifestar. Muchas mujeres tienen dolores menstruales que son incapacitantes y eso ha hecho que en muchos lugares del mundo, incluyendo afortunadamente en nuestro país, se estén tomando medidas para la atención y la dignificación del proceso de la menstruación en las mujeres que pues pertenecen también al grupo productivo de nuestro país. Y es que es un tema, doctora, que todavía nos cuesta hablarlo, que todavía como mujeres nos da pena externarlo, pero es una realidad y es algo que vivimos cada mes, si no estamos embarazadas, ¿verdad? Así es. Normalmente sería eso, no cada mes lo vivimos, pero es distinto en cada persona. ¿Qué pasaría en el entorno, en la vida de una mujer, por ejemplo, que tiene endometriosis? ¿Cómo se presenta la menstruación? El punto pivote de la endometriosis es que causa menstruaciones dolorosas. El dolor durante la menstruación se llama dismenorrea y la dismenorrea puede ser leve, moderada o severa. Últimamente se está dando por quitar el término moderado para considerarla leve o severa. La leve es aquella que permite realizar las actividades cotidianas sin ninguna interrupción y la severa es la que produce ausentismo escolar, ausentismo laboral, ¿sí? Y hasta pérdida de las condiciones normales de vida de una mujer. La endometriosis es una enfermedad que puede ser completamente incapacitante y que aparte de producir dolor puede afectar la fertilidad a mediano o largo plazo a una mujer si no es adecuadamente diagnosticada y tratada. ¿Consideras que hay ocasiones en las que no quieres ni pararte, no quieres ir a trabajar, y no porque tú así lo quieras, sino porque tu cuerpo no te da? Sí, hay veces en las que de plano por los cólicos, pues sí, no, e incluso he tenido que ir a urgencias o al hospital porque sí son muchos los síntomas de dolor de cabeza, de que te duele mucho el estómago, incluso hasta me ha llegado a dar temperatura porque sí son muchos los síntomas. Y bueno, ahí está el impacto a nuestra salud física, emocional, pero también en la parte económica. ¿Cómo impacta el estar comprando mes con mes los productos de higiene menstrual? Yo he visto que en algunos países como que sí se intenta dar como ese apoyo, creo que es en España, pero por ejemplo estaba yo viendo un documental en donde en Cuba las mujeres no tienen acceso a tener toallas sanitarias y ellas se ponen algodón y entonces lo tienen que ocultar igual a sus familiares o a personas. En México pues sí hay esa accesibilidad, aunque sí la verdad es que es un tema muy costoso. Si hablamos de que una persona comienza en promedio a menstruar entre los 11 años y prácticamente pasa como 30 o 40 años de su vida, las toallas en sí en cualquier distribuidora pues sí son muy caras dependiendo de la especificación que tienen cada una. ¿Qué es una menstruación digna? Bueno, lo que nosotros definimos como una menstruación digna es básicamente que primero se saque del término de higiene, porque la higiene es un componente importante, ya que si no utilizas, por ejemplo, los productos de manera adecuada, pues puede desatar alguna infección o algo, pero que no se hable solamente de higiene, sino también saber que hay un contexto tanto social, de infraestructura, o sea, un baño digno, que haya puerta, que haya agua, que haya papel, que haya seguro en la puerta. Luego no valoran lo importante que es eso, pero cuando uno está menstruando, si no tienes un seguro en la puerta, ahí pareces contorsionista agarrando la puerta, la toalla o el tampón o lo que sea. Entonces, seguros. También el tema de la educación menstrual, que ya pues se les imparta tanto a niñas como a niños y a una edad adecuada, porque lo que pasaba es que se hablaba de menstruación muy tarde en las escuelas y ya para ese entonces muchas de las niñas ya habían vivido su menarquía, ¿no? Su primera menstruación.
Y el otro tema que también es importante y que lo hablamos como una menstruación digna es el acceso a los productos, pero no solamente que los puedas comprar, sino también de puntos de venta, porque, y esto va de la mano con la educación, del conocimiento de que hay calzones, que hay discos, que hay esponjas, que hay un montón de cosas para gestionar la menstruación más allá de la toalla y el tampón, y que los puedas encontrar, ¿no? Y a un precio accesible, porque de repente, pues, por ejemplo, la copita cuesta mucho más que un paquete de toallas y sabemos que dura más años, pero no todas las personas tienen pues el ingreso para comprarlas. Todo eso engloba una menstruación digna. O simplemente sus actividades no se lo permiten, ¿no? Porque tiene cierto cuidado y que estártela cambiando, que la agua hervida. Hay muchas personas que su ritmo de vida no se los permite. Sí, ese tema que tocas es súper importante porque Mi Cuerpo, Mi Decisión también se habla de esto, de que nosotras somos las únicas que sabemos cómo es nuestro ciclo menstrual, los días de sangrado, qué hacemos en esos días de sangrado. Por ejemplo, hay unas que tienen que utilizar el transporte público por 1 o 2 horas y a lo mejor para ellas es más fácil usar el tampón y está bien. Nosotras siempre hemos puesto eso sobre la mesa porque luego se quiere como dar la orden de que empiecen a utilizar productos medioambientalmente amigables como la copa o el disco, pero al final de cuentas creo que hay que poner como la mirada en hacer una investigación en los productos para que haya productos accesibles a buen precio, cómodos y pues que haya una oferta más variada para todas las personas y no solamente hablar de la copa, por ejemplo, sino que también a lo mejor hagan toallas pues que sean medioambientalmente amigables, ¿no? Y que las puedan consumir al mismo precio. ¿Sabías que en promedio la menstruación dura 2.500 días en la vida de una persona? Aquí desde el Legislativo, ¿qué están haciendo en este tema? Pues nosotros estamos trazando una ruta aquí en la Cámara Federal que le llamamos el poder menstrual. Esta ruta inició a partir del mes de febrero con una conferencia justamente de medios en la cual manifestamos y expusimos cuál va a ser esta ruta. Esta ruta consiste en 11 iniciativas que vamos a presentar y que ya se han estado presentando de manera paulatina y que tienen que impactar leyes como la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Educación, la Ley de Salud, la Ley de Turismo, en fin, son 11 iniciativas y estas 11 iniciativas van a concluir en una iniciativa para poder modificar el artículo 4 de la Constitución para que la menstruación se considere como un asunto de salud pública. En este paquete de iniciativas que usted nos menciona, diputada, ¿cuáles son los temas torales? A lo mejor incapacidad o más o menos qué están pensando. Yo creo que más que todo se junta, o sea, es una ruta muy integral. Es una ruta muy integral en donde no solamente es el tema de las incapacidades para las personas que viven en sus centros laborales, una condición muy complicada, hasta dolorosa para poder asistir a los trabajos. No solamente es el hecho de que las niñas le diga el maestro de educación física, tú no puedes participar en la clase porque estás en tus días, en fin, es hablar de menstruación desde una parte muy integral. No solamente es dar los insumos y solamente un insumo, porque no todas las mujeres tenemos y vivimos la menstruación de la misma manera. No todas necesitamos toallas femeninas, a lo mejor otras necesitan tampones, a lo mejor otras necesitan las copas, en fin. Entonces es hablar de menstruación en términos generales, pero también para ir evitando todavía esas burlas que se dan en las escuelas. Oye, es una realidad que se han presentado diversas iniciativas en el Congreso que pretenden que las personas menstruantes que tengan dolores incapacitantes durante este proceso tengan licencias en su trabajo para no asistir y pues vivir este proceso en casa. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que sí es muy importante porque muchas veces hay veces que los dolores menstruales no son tolerables. Yo, por ejemplo, en mi caso, trato de tolerar un poco de dolor, pero cuando es muy abundante y muy fuerte, a veces nos da a veces dolor de cabeza o nos sentimos fatigadas, cansadas o malhumoradas y no es bueno para nuestra percepción del trabajo porque pues a veces el jefe requiere que estemos bien concentradas, que estemos bien de salud para poder rendir. Sin embargo, creo que sí es importante que se tome en cuenta, que se considere el tener espacios de descanso, por decir de un día o dos, o mucho, para que nuestro cuerpo
pueda resistir el dolor y poder descansar y poder tener la fuerza y el equilibrio de estar dentro del trabajo. Hay diferentes tipos de dismenorrea y la mayoría de las veces, desgraciadamente, la sociedad estigmatiza a la mujer menstruante y muy comúnmente utilizan términos peyorativos como "Ay, seguramente estás en tus días", ¿no? Pero definitivamente la sensibilización no debe de ir dirigida solo a las mujeres, para que sepan que no se trata de aguantar, no se trata de soportar, no se trata de sufrir la menstruación. A nosotros como mujeres nos tocó en la escala filogenética mantener la perpetuidad de la especie. Entonces creo que no es un proceso menor el comprender y entender tanto hombres como mujeres lo importante que es la menstruación, ¿sí? Es un proceso que nos permite estar en el planeta Tierra. Aquí el servicio médico de la Cámara de Diputados, doctora, la verdad es que presta un excelente servicio a quienes laboramos aquí. ¿Cómo podría usted platicar la experiencia que ha sido desde esta área en atención a mujeres que presentan su menstruación? La mayoría de las pacientes que llegan con problemas menstruales no solamente se aquejan de dolor, se quejan quizá del aumento en la duración de los días de la menstruación, en la intensidad de la menstruación. Cada uno de esos términos, de esos síntomas, signos, presenta un diferente término. Cuando dura muchos días se considera polimenorrea, cuando está aumentada en cantidad se llama hipermenorrea, cuando hay presencia de coágulos en la menstruación y mucho dolor, dismenorrea o algomenorrea. Y definitivamente muchas mujeres que llegan, trabajan y se automedican para poder cumplir con sus actividades laborales. Menstruar no debería ser un motivo de silencio, vergüenza o discriminación. Es un proceso natural que atraviesan millones de personas en México. ¿Por qué hay que hablar de menstruación? No sé si nos puedas compartir algunas cifras en nuestro país. ¿Cómo vamos en este tema? Pues miren, cuando empezamos con lo de la eliminación del impuesto en toallas, tampones y copas, que ahí voy a hacer una paréntesis porque ahora pues les exhortamos a los y las legisladoras que pues añadan los productos como pantiprotectores, calzones menstruales, discos menstruales que se quedaron fuera en ese momento y que ojalá pronto se pueda legislar también pues para complementar, ¿no? Nos preguntaban eso de, pero ¿por qué el Estado porque también hablamos de la gratuidad? Si bien es cierto que se redujo el precio de toallas, tampones y copas por quitar este 16%. 2022, ¿verdad? En 2022, pues no todas las personas pueden comprarlo y hablábamos de, se tiene que dar una política de productos gratuitos para todas las personas, así como hay condones gratuitos, pues también toallas se debería de dar. Y nos cuestionaban de, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué mejor no dan rollos de papel que los utilizamos todos? Así. Entonces ahí les va. La menstruación es un obstáculo para muchas niñas, adolescentes, mujeres y otras personas menstruantes para acceder a derechos tan básicos como la educación, el trabajo y la salud. Por ejemplo, en México, 3 de cada 10 niñas han dejado de ir a la escuela a causa de la menstruación alguna vez. Es muchísimo, muchísimo. En el trabajo, el 21% de las personas que habitamos este país hemos faltado alguna vez al trabajo a causa de la menstruación. Y sobre todo en temas de salud, a mí me parece súper preocupante que si bien 7 de cada 10 reportan que tienen alguna sintomatología cuando vienen los días de sangrado, como pues dolor de seno, dolor de espalda, de lo que sea, se les hinchan los pies, solamente 4 de 100, o sea, nada, van a un médico o médica para que les atienda eso, porque se normaliza mucho el dolor. Entonces, el Estado es garante de derechos y por eso tiene que estar pues habiendo política pública en torno a una menstruación digna, porque no puede ser que un proceso fisiológico que nosotras no decidimos, no se apaga ni se prende, que nos acompaña 40 años de nuestra vida, pues sea un obstáculo para el acceso a derechos básicos. Tú personalmente, ¿cómo vives este proceso? Pues es un poco como incómodo, ¿no? Por el hecho de que pues tienes que estar como al pendiente, te sientes de algún modo pues sucia, ¿no? Por todo lo que conlleva. Sin embargo, pues trata uno de cuidarse, trata uno también de atenderse, porque al final de cuentas es algo muy normal. A veces no te dan ánimos de ir a trabajar, de realizar tus actividades cuando estás en este proceso. Sí, a mí generalmente es como el segundo día, en el que yo así ya me estoy como, no muriendo, pero sí en el que uno se siente cansado, se siente con sueño, se siente así como en el hecho de hoy no quiero salir, no te sientes con ánimo de salir. Es que muchas veces
piensan que solamente son los cólicos, la inflamación, pero no, es algo complejo que también nuestras hormonas están a todo lo que da, nos afecta en el ánimo, inclusive la transpiración, y pues de ahí que aquí en nuestro Congreso estén trabajando en iniciativas como por ejemplo el que personas que tengan dolores incapacitantes en este proceso pues puedan gozar de licencia laboral para ausentarse 1 o 2 días, también la gratuidad de productos de higiene menstrual. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo considero que está perfecto porque como bien se menciona, o sea, hay que darle como también el tiempo al cuerpo de que de algún modo pues siga como de alguna forma evolucionando o sintiéndose mejor. Entonces yo siento que está muy bien esta parte de la iniciativa. ¿Por qué? Porque también nos permite como también relajarnos, darnos un espacio que yo creo que sí es sumamente necesario. Todo ese tipo de roles, todo ese tipo de estigmas hay que irlos evitando, hay que ir concientizando a la ciudadanía para que justamente esto de manera paulatina pues vayamos canalizándolo para que las mujeres vivan una menstruación digna, una menstruación con derechos básicamente. ¿Qué es una menstruación digna? Te pongo un ejemplo. A veces en las escuelas no hay ni siquiera puertas en el baño para que las niñas se puedan cambiar y hacer el cambio de ropa. ¿De qué necesitamos? Que justamente la menstruación se vea desde una cuestión de política pública para que las escuelas estén obligadas a tener las condiciones necesarias para que las niñas vivan su menstruación de una manera digna. ¿Qué pasa en los centros penitenciarios, por ejemplo, o en los centros en donde muchas mujeres están privadas de la libertad? Pues de igual manera no tienen un área de privacidad en donde ellas puedan ejercer su menstruación de una manera digna. Eso es lo que estamos buscando. Para nosotros eso es parte de tener esta menstruación digna. ¿Qué es menstruación digna? Es que no te tachen en las escuelas, que las niñas no salgan, o sea, no tengan que no asistir a la escuela por el miedo de que se vayan a ensuciar, por el miedo de que se vayan a manchar, por el miedo de que se les vaya a notar y entonces ya se van a reír sus compañeros o sus compañeras, en fin, eso es menstruación digna. La educación menstrual no solamente es para mujeres. Todos debemos de entender este tema y así construir desde la igualdad. Para que se den una idea, 22 estados de nuestro país, 22, ya tienen alguna legislación en torno a la menstruación, que puede ser gratuidad de productos en escuelas, casi en todas, pues también el tema de los permisos o licencias menstruales para las personas que trabajan en los gobiernos estatales, y luego ya vienen ahí como que otras que pusieron de educación menstrual, campañas en torno a la menstruación y así, pero es variado, ¿no? Pero 22 de 32 te habla de un buen número. Sin embargo, ahorita lo que traemos atorado es el tema presupuestario, porque luego, pues si nada más se legisla la ley, que es un paso muy importante y esencial, se queda pues el derecho ahí, ¿no? Simbólico, y no se implementa. Para decirte, esos 22 estados funcionando al 100, solo hay uno, que es Jalisco, que desde hace un par de años ha empezado a implementar la gratuidad de productos menstruales en las escuelas, junto con charlas educativas de educación menstrual, y ya lleva, este es su tercer año en que le asigna presupuesto. Entonces, ese sí está funcionando, ustedes se pueden checar, ahí si ponen menstruación digna, Jalisco, evaluación, pueden ver la evaluación de la política pública y demás, que es importante. Y todos los demás ha habido destellos, ¿no? Se ha comprado productos, se han dado algunas escuelas, no sé qué, pero no hay una política pública establecida. Entonces, ahorita, regresando a ese tema, pues sí estamos empujando, por ejemplo, en Ciudad de México, a nivel federal. También estamos en esta ruta de poder menstrual que nos convocaron con diferentes entidades. Me dio mucho gusto también ver metida la academia, por ejemplo, había escuelas, universidades que también se sumaron a este esfuerzo que está haciendo la diputada Marisela. Podemos tener una menstruación digna mientras tengamos como Estado una política de mucha apertura. Tenemos que hacer que en general, en cualquier contexto, a una niña, a un adolescente, a una mujer se le comprenda, que tiene ciertas afecciones emocionales, que tiene ciertas afecciones físicas, que tiene tal vez la necesidad de poder hablar del tema en cualquier momento, incluso en un momento delicado del momento escolar, del momento laboral. Es fundamental, y ciertamente a medida que una mujer se desarrolla y mientras se va volviendo adulta,
se acerca a los años de menopausia, hay que hablar de eso, porque en esos años la mujer tiene muchísimos cambios hormonales. Y es un tema que como sociedad tenemos que estar sensibilizadas y sensibilizados para poder entenderlo y poder ser empáticas y poder acercar información, medidas, atención médica, en fin, es todo un tema. Hay procesos legislativos en donde se están considerando la posibilidad de dar a las mujeres un promedio de 2 días con derecho a goce de sueldo cuando se trate de una enfermedad una dismenorrea incapacitante. Definitivamente esto es algo que está en proceso, que tiene un apoyo científico para que se lleve a cabo, pero que lo ideal es tratar los fenómenos que lo están causando para evitar que se perpetúe en la vida de una mujer. Entonces, obviamente, si una paciente está atendida adecuadamente, probablemente tenga que disfrutar de ese beneficio legislativo con esos días de licencia con goce de sueldo, pero evitar que tenga que disfrutarlos durante todo el tiempo de su vida menstrual. Evitar que tenga dolor y que se pueda reintegrar a sus actividades productivas de una manera más eficaz. Este estrés que también vivimos es parte del por qué queremos que se legisle, sí, para dar los productos gratuitos, pero también para que haya una apertura y crear un mundo menstrualmente amigable, que es el lema de este año del 28 de mayo, que fue el Día de la Gestión Menstrual. Crear mundos menstrualmente amigables para todas. Y el primer paso claro y fuerte sería que desde acá, desde lo federal, pues se legislara para que todas las escuelas por lo menos tuvieran producto menstrual. Porque mi activismo empezó porque yo cuando estaba niña en la primaria, se los juro que sufría mucho cuando estaba menstruando y yo no me quería parar de mi butaca para salir al receso. Esto no puede pasar en las niñas, o sea, tenemos derecho a jugar, a libre esparcimiento, a la vida comunitaria, a la autonomía de nuestro cuerpo. Entonces, para quitar todos esos estigmas y tabúes sí se necesita, pues es un cambio cultural grande, pero un primer paso sería pues que en lo federal legislaran. Y el tema de presupuesto, porque pues lo que estamos viendo es que sí, en los estados se legisló y fíjate que tuvimos un retroceso. En Tamaulipas ya habíamos metido el tema de menstruación digna en la ley de educación del estado, modificaron la ley, la hicieron de nuevo y quitaron el tema. Entonces, por cosas como esas es que sería importante que desde lo federal pues empezara a hablar la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría ahora de las Mujeres. Es importante que se suban al tema también porque esto es transversal y esto abarca a diferentes personas de diferentes edades. Diputada, sí, en manos de los 3 órdenes de gobierno están las políticas públicas, pero ¿cómo lograr la reeducación de la sociedad en este tema? Porque la discriminación, el estigma, el tabú viene de nosotros. Claro. Fíjate que esta ruta es muy interesante y a mí me emociona mucho porque esta ruta no solamente la está trabajando su diputada Marisela Zúñiga, es una ruta que estamos trabajando muchas colectivas y colectivos, muchos organismos autónomos descentralizados de la Ciudad de México, como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, COPRED, por ejemplo, la Escuela Nacional de Trabajo Social también está involucrada. Están involucradas algunas universidades también, como la UACM, como la FES Aragón, en fin. ¿Qué es lo que estamos buscando? Justamente eso que tú estás diciendo, a través de talleres, a través de cursos, a través de pláticas que vamos a dar en donde nos permitan darlos, ¿no? Hablar de menstruación, evitar y hablar de una manera más abierta para quitar esos tabúes, esos roles de género y esos estereotipos, a través de una serie de roles, de pláticas, de foros que se van a dar en las escuelas, en los lugares, te digo, en donde nos lo permitan, vamos a ir a hablar de menstruación. Como lo pudimos ver a lo largo del programa, la menstruación impacta en el desarrollo de millones de personas menstruantes en México, abarcando aspectos culturales, económicos, sociales. El tema ya está en la mesa. Esto fue La Banqueta, el espacio ciudadano donde tu opinión cuenta. Soy Lizeth Arriaga y a nombre del gran equipo que hace posible este programa, agradezco el favor de tu atención y confianza. Hasta la próxima.